Para entender la coyuntura financiera del sistema de salud, pensando no solo en el corto plazo, sino, si se quiere, en un horizonte de mediano plazo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El sector salud está sujeto a unas presiones que llevan ineluctablemente a un aumento en el gasto. La primera y tal vez la más importante es lo que se conoce como presión tecnológica. Los nuevos medicamentos hoy en día cuestan varios órdenes de magnitud más de lo que costaban hace un tiempo. Difícil o fácil, mejor, dar un solo ejemplo para mostrar la magnitud de esta presión tecnológica. Un tratamiento típico de cáncer de colon costaba hace 15 años, Oscar Darío, $1.000 al mes. Hoy cuesta $10.000 al mes con los nuevos medicamentos. Hay un incremento de varios órdenes de magnitud en las innovaciones, tecnologías farmacéuticas y demás en el sector salud. A esa presión de la innovación tecnológica le tenemos que sumar la presión demográfica. Nuestro país está envejeciendo y lo está haciendo rápidamente, porque la transición demográfica que tuvimos hace una generación y media fue muy rápida. En muchas regiones de nuestro país, en el centro del país en particular, la zona cafetera es tal vez el ejemplo paradigmático, la población está envejeciendo rápidamente y eso se traduce en presiones de gasto para el sector salud. A esas dos fuerzas, la tecnológica y la demográfica, tenemos que sumarle una tercera, que fue fruto de decisiones que tomamos en este mismo Congreso, la Ley Estatutaria en Salud, aprobada por este Congreso, que incorpora una jurisprudencia repetida y grande de la Corte Constitucional y amplía para la población general los beneficios ofrecidos e incrementa al mismo tiempo las expectativas de la población. Vuelvo y repito, desde una perspectiva de mediano plazo vamos a tener que lidiar con el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías mucho más costosas y la realidad institucional nueva, distinta, diferente que marca la Ley Estatutaria en Salud, que fue sancionada por el presidente ya hace más de un año y aprobada por este mismo Congreso hace ya 2 años. Esa es la realidad estructural. Hay una realidad que se le superpone a esta realidad estructural que yo diría es coyuntural. Tenemos por tecnologías y servicios no puedo algo así como 300.000 millones de pesos. Departamento del Valle del Cauca 200.000 millones de pesos y demás. Todo esto, presión tecnológica, envejecimiento de la población, ley estatutaria, una coyuntura inflacionaria y cambiaria que no favorece, y unos pasivos acumulados por mucho tiempo, en particular de la década anterior, llevan a una situación difícil. Nosotros hemos examinado a la luz de estas circunstancias, haciendo unos supuestos razonables, que yo no quiero ser exhaustivo, pero quiero presentar a ustedes una unidad de un aumento de la UPC para el año entrante de 1,5 puntos, 2 puntos, no mucho más, según los cálculos preliminares que tenemos. Poniendo que el régimen subsidiado no crece vis a vis al régimen contributivo, a pesar de la desaceleración de la economía, es un supuesto razonable. Al final del año está entre el 7,5 y el 8%. Y estamos haciendo un supuesto razonable sobre la evolución de las otras fuentes, el sistema general de participaciones y demás. Tenemos una conversación abierta con el Ministerio de Hacienda sobre el faltante para el funcionamiento corriente del Sistema General de Seguridad Social en Salud el año entrante. Hoy en día la discrepancia está entre 4 billones de un lado nuestro y 2 billones, que es la cifra que tiene el Ministerio de Hacienda. Ahora hablaba con el ministro y con el jefe de presupuesto, Fernando Jiménez, y yo creo que este presupuesto... Un momento, señor ministro, le solicitamos por favor a los honorables congresistas, a los altos del gobierno, pueden hacerlo en el salón de recibo.
Así que agradecemos encarecidamente que por favor guarden silencio en el recinto. Vuelvo y repito lo que acabo de decir. Sobre la evolución de algunas de las variables y parámetros que se necesitan para hacer las proyecciones fiscales del sistema el año entrante. Un aumento de la unidad de pago por capitación que no supera los 2 puntos reales. Una inflación inferior al 8%. No estamos suponiendo un crecimiento exagerado del régimen subsidiado contributivo. Y no estamos suponiendo, quiero en este aspecto, la implementación de la ley estatutaria, todavía sin implementación de la ley estatutaria, sin ampliación del plan de beneficios, sin incorporar muchos de los medicamentos y tecnologías no POS al POS. Esto es, siendo consecuentes con la realidad fiscal que todos conocemos y no podemos de alguna manera soslayar. Dados esos supuestos, hoy en día tenemos todavía un desfinanciamiento del funcionamiento que está entre 2 billones y 4 billones de pesos. En una conversación que tenemos todavía abierta con el Ministerio de Hacienda, revisando cada uno de los supuestos, tratando de que los modelos que tenemos en los dos ministerios converjan. 4 billones el Ministerio de Salud, 2 billones el Ministerio de Hacienda. Ahí va la conversación. Pero quiero ser enfático al respecto. Este valor es sobre el funcionamiento corriente del sistema. Nada dice de los 5 billones de deudas acumulados del sistema. Nada dice de las deudas acumuladas de las entidades territoriales. Y nada dice de la incorporación de las presiones tecnológicas o demográficas sobre las otras. Es conservador, en el sentido que no estamos suponiendo un aumento exorbitante del gasto. El aumento del gasto es simplemente inercial, el que nos dice la coyuntura cambiaria inflacionaria y el aumento de frecuencia razonable sin incorporar todavía los mandatos de la ley estatutaria en salud. Entendemos que cerrar esta brecha, superar ese faltante que está entre los 2 billones y 4 billones de pesos, requiere 3 etapas. Este presupuesto es un presupuesto que se hace con base en la restricción fiscal y todos los sectores van a tener una historia similar que contar. Vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos, y ahora lo hablaba con Fernando Jiménez, de buscar fuentes adicionales y buscar flexibilidades de financiamiento en una primera etapa para ir cerrando la brecha. Y yo creo que dependemos de alguna manera de la reforma tributaria para cerrar de manera definitiva ese faltante, y nosotros hemos hecho algunas propuestas de recursos adicionales que tienen a su vez un objetivo de salud pública y que se necesitarían para cerrar el financiamiento del sistema. No estoy hablando de pagar las deudas, no estoy hablando de superar las tensiones financieras acumuladas ya por mucho tiempo y que el país conoce bien. Déjeme termino con una reflexión general. Cardarío, usted que ha estado en estos debates, y senadoras, senadores, representantes, con la realidad institucional de la ley estatutaria, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo siguiente. A la hora de armar los presupuestos, hay una aritmética muy sencilla que tiene que primar en este tipo de ejercicios. Las fuentes de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social son conocidas, de carácter fiscal y parafiscal. Y uno tiene que sumar todas esas fuentes de un lado. Y tiene del otro lado, ahora que tenemos ya unidad de caja, las fuentes, repito, son fiscales y parafiscales, multiplicar la UPC por la población, porque no podemos ajustarnos disminuyendo la afiliación. Eso sería incoherente con nuestro contrato social, no lo permitiría la Corte Constitucional. Esto es, en el nuevo escenario de cobertura universal y de ley estatutaria en salud, el presupuesto para el financiamiento del sistema es una inflexibilidad. Y el país tiene que ser consciente de esa nueva realidad institucional hacia el futuro. A mí me tocó, si se quiere, 12, 13 años atrás, lidiar con un tema fiscal y con la realidad en su momento del sistema de salud. ¿Cómo se ajustaba el sistema de salud? ¿Cómo se ajustó a la crisis de finales de los 90? No afiliando gente.
Hoy en día esa realidad ya está por fuera. Ya tenemos 98% de cobertura, igualados los planes de beneficios, unos mandatos constitucionales de ir ampliando esos planes. Y eso genera, para decirlo en términos sinceros, si queremos ser coherentes con la jurisprudencia repetida de la Corte, que fue incorporada en la ley estatutaria, una inflexibilidad en nuestros presupuestos. Ese es un acuerdo metapolítico al que el país llegó, que primero se fue construyendo políticamente con los aumentos de cobertura, pero después se consolidó, digámoslo de esa forma, por fuera de estas discusiones en la realidad de la ley estatutaria. Conclusión entonces, ya para terminar, tenemos todavía una brecha, un faltante entre 2 y 4 billones de pesos. Vamos a tener que trabajar en una primera etapa en buscar fuentes adicionales y después, diría yo, con la reforma tributaria, ir buscando fuentes adicionales de financiamiento. Una cosa, y lo digo yo después de haber trasegado por estos asuntos presupuestales por un tiempo largo, una cosa es si usted decide, por ejemplo, no hacer una carretera o no hacer una infraestructura. Lo que el país no puede hacer es decir, en esta alianza público-privada, que es la que domina nuestro sistema de salud, yo no voy a pagar por la UPC. Nosotros no podemos financiarnos con el patrimonio de las EPS ya menguado para cubrir el faltante presupuestal. Entonces, esa es la situación. Muchas gracias a todos por la atención y gracias, señor presidente.